charla magistral de macroeconomía en acción correspondiente al segundo semestre del 2024. Qué bueno que están aquí, a pesar de estas circunstancias un poco accidentadas que nos han impedido que hoy día lo hagamos de manera presencial, pero felizmente estos medios informáticos nos permiten realizarla de manera virtual. Agradezco a nuestro conferencista el día de hoy, al profesor Hugo Perea, permitirnos realizarla por esta vía. Déjenme presentar brevemente a Hugo. Lo llamo profesor Hugo Perea porque él durante varios años él nos acompañó como profesor de hecho, de este curso de Economía General 2. Ahora, por cuestiones de tiempo, ya no nos está acompañando, pero siempre ha sido un gran profesor aquí en esta casa de estudios. Hugo es economista jefe de uno de los bancos más importantes del país, BBVA. Em, Hugo es economista en el pregrado de la PUC y luego ha hecho estudios doctorales en LSE, en London School of Economics. Ha sido funcionario de carrera del BCR, el Banco Central, em, y ha sido también viceministro de Economía, así que tiene una amplia experiencia en el campo de la macroeconomía y ahora la aplica día a día liderando un gran equipo de macroeconomistas en BBVA. Así que muchas gracias, Hugo, nuevamente por aceptar darnos esta charla magistral. Te vamos a dar la palabra para que en 45 minutos hagas tu presentación y luego daremos espacio para preguntas de parte de los estudiantes y trataremos de tener un espacio de unos 20 minutos para intercambio de preguntas y respuestas. Adelante, Hugo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo, al Departamento de Economía de la prestigiosa Universidad del Pacífico, desde luego. Encantado de estar aquí. Es un honor y les agradezco mucho los minutos que nos dispensan a los alumnos, a las personas que estén conectadas en este momento, para poderles un poquito compartir el escenario, cómo estamos viendo el entorno económico mundial y en particular el entorno económico para Perú. Así que nada, encantado y con mucho gusto. Permítanme un segundo para poder cargar, compartir mi pantalla y comenzamos con la presentación. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, la idea de esta presentación es en la primera parte discutir un poco el nuevo entorno internacional que se viene desplegando, un entorno internacional más retador que genera fricciones en los temas económicos, financieros, y por supuesto todo ello tiene impacto sobre el día a día de las personas en todo el mundo, en particular en las economías emergentes y en Perú también, desde luego. Luego, dado ese entorno nuevo sobre el cual les quisiera dar un poco de color, pasaremos a analizar ya las proyecciones o cómo estamos viendo la economía peruana para los siguientes meses. Los mensajes principales, a ver, ¿dónde está avanzando? Vamos un poquito. Se me ha quedado, no se ve el pase de la lámina, ¿verdad? Intente cerrar la presentación y abrirla nuevamente para probar. Bueno, vamos a ver. De hecho, vamos a también a dejar esto estar aquí. Que no se quede congelado. Vamos a ver. Ahí vamos nuevamente, ahora sí fluye. Muy bien, entonces los mensajes principales aparecen en esta lámina, como comentaba hace un instante. Por el lado del entorno internacional, quería destacar más que los temas coyunturales sobre cuánto va a crecer Estados Unidos, la eurozona o China, más quería centrarme en factores estructurales que van a definir el entorno económico
de los próximos años, ¿no? El entorno económico global de los próximos años y posiblemente el entorno económico global bajo el cual muchos de ustedes van a ser profesionales y van a tener que gestionar ese tipo de contexto internacional. Es un contexto que se caracteriza que está cambiando un poco la forma como se hacen los intercambios comerciales y financieros y está caracterizado por la discrecionalidad y el uso de la fuerza económica o militar para imponer objetivos o criterios, ¿no? Y ese entorno, por supuesto, tiene implicancias muy importantes para la economía mundial. Por el lado local, empiezo preguntándome, oye, ¿y este entorno nuevo, más retador, cómo nos está tomando a corto plazo? Yo diría que en este momento la economía peruana está pasando un momento relativamente favorable a nivel de su desempeño de corto plazo, de su desempeño cíclico. La economía está creciendo alrededor de su nivel potencial, ¿no? Y de otro lado, los macrofundamentos, las fortalezas de la economía se mantienen muy sólidas y seguramente eso va a ayudar, ese entorno positivo por el lado de la actividad económica y de las fortalezas, va a ayudar a enfrentar eventuales contingencias que tengamos que gestionar eh, provenientes desde el lado externo. En este escenario, además de la parte internacional estructural que vemos para los próximos años, nuestro escenario base de proyección para el 2026 considera que, a pesar de todo, este escenario internacional, al menos en el corto plazo, es relativamente favorable para Perú. Es favorable porque, por ejemplo, entre otras cosas, estamos en el grupo de países menos penalizados por el tema de los aranceles que ha impuesto la nueva administración norteamericana. Además, seguimos contando con precios de las materias primas que exportamos en niveles históricamente altos. La previsión para el 2026 también considera ya desde el ámbito local las implicancias de un nuevo proceso electoral, donde usualmente vemos un poco de cautela por el lado del gasto privado. También estamos considerando que los flujos de inversión en proyectos importantes están mejorando, se están acelerando. Incorporamos en la previsión también el impacto que va a tener a corto plazo los fondos previsionales, que seguramente van a dar más empuje a la economía, al crecimiento a corto plazo, pero sí, sin lugar a dudas, es una medida muy mala pensando ya en el mediano plazo. Con todo, en ese contexto, pensamos que la economía peruana va a crecer este año 3,1% y con un sesgo al alza podría ser algo más este año y 3,1% también en el 2026. Y más aún, dado este entorno internacional de corto plazo aún positivo en términos relativos a otros competidores, por ejemplo, si el resultado electoral resulta positivo, incluso podría gatillarse un escenario en el que las previsiones de crecimiento mejoren, ¿no? Por el lado de la moneda peruana, que hemos visto apreciarse en los últimos meses, pensamos que ese tono de fortaleza del sol peruano se va a mantener, teniendo en cuenta que estamos con términos de intercambio en niveles históricamente altos. Seguramente las elecciones van a imprimir algo de volatilidad, pero pensamos que será un evento algo transitorio y que nuevamente el tipo de cambio va a tender a mantenerse relativamente estable. Dada la tendencia a la baja de la inflación, también estamos estimando que, por lo menos a corto plazo, el Banco Central mantendrá la tasa de política monetaria en su nivel actual de 4,25. Permítame entonces comenzar primero por el lado del entorno internacional. ¿A qué nos referimos con este entorno internacional cambiante, nuevo, que estamos viendo en los últimos años? Nos referimos a un entorno en el que las instituciones liberales que fomentaron la mayor integración comercial y financiera están sufriendo, están siendo modificadas de manera sustancial, ¿no? Ahora estamos viendo la imposición o la weaponización, como se suele decir en inglés, de instrumentos económicos como los aranceles para imponer criterios.
Si usted ataca a alguien que es de mi misma ideología, pues le imponemos aranceles del 50%. Si usted va a apoyar tal propuesta para que se cree un Estado palestino independiente, pues usted va a tener más aranceles, etcétera, ¿no? Todo esto es un evento disruptivo que obviamente trastoca las bases del comercio internacional que generó tanta prosperidad en los últimos años. Y cuando digo tanta prosperidad me refiero a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, y lo vemos en el gráfico del lado izquierdo, donde la línea naranja es un índice de fragmentación eh, política internacional, eh, y donde hacia arriba significa menor fragmentación, hacia abajo la fragmentación aumenta, ¿no? Lo que vemos es que cuando la fragmentación mundial, política mundial declinó, el comercio internacional floreció de manera significativa. Y por el contrario, desde la gran crisis financiera del 2008-2009, más concretamente del 2012, cuando la fragmentación política aumenta, el comercio internacional se estanca. ¿Y por qué tanto destaco el comercio internacional? Permítame darles un par de cifras. Bajo la arquitectura financiera y comercial internacional que se implementó luego de la Segunda Guerra Mundial, y por esta arquitectura me refiero a tratados de libre comercio, organismos multilaterales, entidades para dirimir conflictos entre partes que comercian e inversión extranjera. La economía mundial prosperó de manera significativa. En 1980, la cantidad de personas viviendo en pobreza extrema en el mundo representaba más o menos el 42% de la población global, unas 2.000 millones de personas aproximadamente. Hacia 2019, la cantidad de personas en pobreza extrema había caído a 8,4%, 650 millones de personas. Es decir, en el lapso de más o menos 3 décadas o 4, habían salido de pobreza extrema 1.600 millones de personas. Un avance formidable que pocas veces hemos visto en la historia de la humanidad reciente, ¿no? Entonces, este tipo de integración comercial y financiera claramente tiene el soporte de la evidencia en términos de mejoras en el bienestar internacional. Lamentablemente, reitero, esto está cambiando con consecuencias económicas que pueden ser muy importantes. Según una estimación que hacíamos en BBVA Research, la mayor fragmentación política y comercial puede inducir pérdidas en el crecimiento económico de entre 1 y 3 puntos porcentuales, y siendo el impacto más sensible en las economías emergentes, pequeñas y abiertas. Además, este entorno de fragmentación política y menor comercio internacional se está dando en un contexto de menor crecimiento potencial en muchas regiones. Obsérvese, por ejemplo, la eurozona y Estados Unidos hoy, las previsiones de crecimiento de su PBI potencial, de su PBI de tendencia, de crecimiento secular, normal, están alrededor del 1,1 en la eurozona y 1,7 en Estados Unidos. Fíjense que estas tasas son las mismas que vimos en la eurozona y Estados Unidos respectivamente durante la crisis financiera global del 2008-2009, y están muy por debajo de lo que vimos en lo que se llamó la época de la gran moderación, cuando se pensaba que la macroeconomía había dominado los ciclos económicos. Qué pretensión de los colegas de aquella época, cuando después vimos el advenimiento de muchas crisis. Estoy hablando aquí de la época entre mediados de los 90 y mediados de la década de los 2000, ¿no? Una época de fuerte crecimiento y de ausencia efectivamente de grandes fluctuaciones económicas. Entonces, todo este evento de menor crecimiento potencial, que implica que en general a mediano plazo vamos a tener una desaceleración en el crecimiento mundial, tiene que ver, por supuesto, con el tema del menor comercio internacional, de políticas proteccionistas, de populismo, de deterioro de los marcos institucionales liberales,
Pero permítame también poner en balance dos cosas más. Uno, negativa para el crecimiento mundial, que tiene que ver con el envejecimiento de la población, los flujos, el tratamiento a los flujos migratorios, que cada vez vemos menor disposición de distintas sociedades a aceptar migrantes, y la pérdida del bono demográfico dentro de este entorno de envejecimiento poblacional. Eso en lo negativo, con impacto negativo sobre el crecimiento potencial. Pero en lo positivo y esperanzador, si es que se gestiona bien el tema de inteligencia artificial y temas de computación cuántica. Desde luego hay que gestionarlos bien. La inteligencia artificial, bienvenido. Ojalá sea un complemento para las actividades laborales que todos realizamos y que no sea también un motivo de mayor inequidad a nivel global, ¿no? En fin, los temas están sobre la mesa y son temas con los que seguramente vamos a tener que lidiar en los próximos años. Unas palabras particulares merece el tema del populismo y la erosión de los marcos institucionales. En realidad, desde finales de la década de los 90, ha habido un deterioro en la calidad de las instituciones, ¿no? Estamos en el advenimiento del populismo y de líderes autoritarios que posiblemente han recogido una cierta desafectación de la población mundial con respecto al delivery que han hecho las democracias liberales en los últimos años, ¿no? Posiblemente la población también tenía preocupaciones sobre otros temas, el tema migratorio, por ejemplo, que en un entorno de democracias liberales no tuvieron mucho eco. O de repente las agendas que implementaron las democracias liberales, agendas progresistas, eh, no capturaron todo el malestar que se venía incubando y todo esto ha terminado en el advenimiento de líderes populistas con una variante autoritaria. Y este autoritarismo, por supuesto, se ha iniciado con la actual administración del presidente Trump, ni con su primera administración en el 2016, ¿no? Viene de mucho antes, en realidad. Posiblemente si quisiéramos poner una fecha, podríamos hablar del 31 de diciembre del 99, con el acceso al poder de Vladimir Putin en Rusia, que al inicio fue un líder que fue muy bien acogido por Occidente y que hacia el año 2007, en un discurso en el Consejo de Seguridad en Múnich, en la Conferencia de Seguridad de Múnich en marzo del 2007, ataca a Occidente y posteriormente invade la República de Georgia, ¿no? Y después hemos visto el matiz autoritario que ha tenido el gobierno de Putin y ha quedado claramente establecido. Y luego en el 2003 vimos también el ascenso en Europa de Erdogan en Turquía, ¿no? Que nuevamente fue un líder también que se veía como reformista, liberal, y luego le salió la vena autoritaria y que aún sigue gestionando o gobernando Turquía, ¿no? Y así una serie de líderes. Tal vez el más importante, el que ya consolida una era de líderes autoritarios, tiene que ver con Xi Jinping en el 2012, luego de que se había abandonado este tipo de políticas en China de culto a la personalidad, vimos la implementación de la estrategia del tío Xi Dada, ¿no? Que significa el tío Xi, nuevamente regresando al culto a la personalidad, y en el 2018, cuando finalmente se eliminan los plazos para que Xi Jinping pueda ser reelegido de manera permanente, ¿no? Luego hemos visto a Orbán en Hungría, en el 2016 el ascenso de Donald Trump, luego líderes también con una vena autoritaria en Arabia Saudita, Sudáfrica, y nuevamente el regreso de Donald Trump, que ha instalado este sistema que el ataque tal vez más fuerte, el ataque global más fuerte a la democracia a las democracias liberales desde 1930, y todo lo que implican las democracias liberales, como por ejemplo la mayor integración comercial y financiera.
Ah, nuevamente se atoró esto. Vamos a ver si lo puedo volver a compartir. Ahí está. Ahí, no se puede. Ya, muy bien. También la fragmentación política internacional está generando cambios en la arquitectura financiera global, ¿no? Por ejemplo, el menor uso de las reservas, el menor uso del dólar como moneda de refugio, como parte de los activos de reserva que mantienen los bancos centrales, ¿no? Claramente, la fragmentación política y las tensiones geopolíticas eh, debilitan el multilateralismo basado en normas e incrementan los costos de transacción, es decir, existe el riesgo de que hay una confiscación, una retención de activos internacionales, y esto ha generado que diversos bancos centrales a nivel global empiecen a reducir el dólar, como se puede ver en el gráfico izquierdo, que es la zona azul, como activo de reserva. No digo que el dólar va a perder su hegemonía, pero sí ha habido un reacomodo en los portafolios de los bancos centrales y también de los inversionistas debido a preocupaciones por las tensiones geopolíticas que actualmente venimos observando, ¿no? Y en ese entorno no se descarta el posible resurgimiento de los controles de capitales, lo que sería una reversión a la liberalización de los mercados financieros que se promovió en las últimas décadas. También la weaponización financiera genera preocupaciones a tal nivel que los inversionistas empiezan a reducir, por ejemplo, sus tenencias de activos denominados en dólares. Recuerden que cuando gana Donald Trump y se llevaron estas reuniones en Mar del Lago, en su residencia en Florida, se llegó a deslizar la posibilidad de que, por ejemplo, a los tenedores de bonos norteamericanos se les provenientes de aquellos países que tienen, según Estados Unidos, un tratamiento tributario injusto para ellos, se les agregue un impuesto adicional. Y no solamente eso, sino se sugirió también que para facilitar, para darle más aire a las finanzas públicas de Estados Unidos, dado su alto endeudamiento público, eh, se cambien bonos del Tesoro americano a 10 años, que son los preferidos por los mercados y por los tenedores de este tipo de deuda, eh, por bonos a 30 años, bonos cupón cero, es decir, ni siquiera recibir intereses, sino hasta el final del periodo de vida de este bono. Eso obviamente generó preocupaciones y por eso es que vimos un incremento en las tasas de interés, un incremento en las primas que se exigen para la deuda norteamericana y una menor tenencia, demanda por bonos del Tesoro americano. Después, obviamente, Trump cambió de opinión y además también cambió la agresividad que mostró cuando salió en el famoso Liberation Day del 2 de abril de este año, pero obviamente ha dejado esta preocupación y existe pues la posibilidad de que haya una disminución en la oferta de activos seguros que son la piedra angular de las finanzas internacionales. Y ya para ir cortando un poco esta parte internacional, solamente permítame señalar que también todo este entorno de mayor fragmentación política va a implicar sesgos inflacionarios. Posiblemente tengamos alguna inflación algo más elevada en un entorno de mayor proteccionismo, en un entorno de aranceles, en un entorno de deterioro de las cadenas de suministro globales, que eran la forma más eficiente que habían creado los mercados para generar valor a nivel internacional, etcétera, están generando un entorno que posiblemente sea más inflacionario y en ese entorno seguramente las tasas de interés de política monetaria, las tasas de interés neutrales serán algo mayores, lo que le va a reducir espacio a los bancos centrales para eventualmente dar estímulos monetarios y mantener la estabilidad de precios. De hecho, nosotros pensamos que las tasas de interés neutrales para política monetaria, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, van a seguir este camino ascendente en los próximos años, ¿no? Vinculados a factores estructurales como el envejecimiento poblacional,
la misma mayor demanda por fondos prestables para inversión en la transición energética que vamos a ver también, y un aumento en la deuda pública de las principales economías del mundo, ¿no? Entonces, esto va a implicar tasas de interés más altas en los próximos años. Y finalmente, sin desarrollar mucho aquí, el tema del cambio climático también hay que tenerlo en cuenta como un amplificador del riesgo sistémico. El cambio climático ha aumentado la frecuencia y la severidad de los fenómenos meteorológicos extremos, y amenazan, desde luego, la infraestructura y las cadenas de suministros, ¿no? Esto va a implicar también impactos macroeconómicos muy sensibles. Hacíamos unas simulaciones aquí, como pueden ver, de aquí al 2050, dependiendo de la región, dependiendo del país, los impactos macroeconómicos pueden ser tan grandes como 11%, por ejemplo, de pérdida de PBI acumulada hasta el 2050 para el caso de Turquía, pero en América Latina también vemos impactos relativamente grandes que pueden estar alrededor del 7%, si se mantienen las políticas actuales sin mayores cambios hacia adelante, ¿no? Para acelerar el control en el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son un poco los retos que tenemos hacia adelante por el lado del entorno internacional. Y en ese entorno, ¿cómo nos toma a corto plazo el contexto internacional y dónde estamos parados hoy mismo? La buena noticia es que en términos de crecimiento económico no lo estamos haciendo tan mal. El crecimiento, como podemos ver aquí, con información a julio, pero ya tenemos el dato el día de hoy del PBI a junio que todavía mantiene un crecimiento por encima del 3%. Eso es relativamente positivo porque nuestro nivel de crecimiento potencial, estimamos, está alrededor del 3%. O sea, estamos creciendo alrededor de ese nivel. O sea, el auto está caminando a la velocidad de crucero, ¿no? Es una recuperación, en principio fue un rebote, luego de la contracción económica del 23, pero como se puede ver en el gráfico, la economía tuvo un rebote con tasas cercanas al 4, hubo cierta desaceleración esperable, porque este no es nuestro nivel potencial, pero ha sido una transición bastante parsimoniosa y reitero, hoy la economía está creciendo aún a tasas por encima del 3%. Cuando uno mira la composición sectorial, eh, eh, los sectores más volátiles son los sectores primarios, los sectores extractivos, agricultura, pesca, minería, ¿no? Y han aportado en las últimas lecturas de manera importante al crecimiento, pero esto solo representa poco más del 20% del PBI. Los más importantes son los sectores no primarios, que representan más del 70%, y como vemos aquí, están creciendo también a tasas alrededor del 3% en las últimas lecturas. Y más interesante es cuando miramos los soportes del crecimiento por el lado del gasto, por el lado de la demanda interna. Ya tenemos 3 trimestres consecutivos de una demanda interna que crece por encima del 6%, ¿no? Esta demanda interna incluye inventarios, desde luego, y si vamos a julio, el último estimado que se tiene, la demanda interna habría crecido alrededor del 9%. Cuando miramos quién es el protagonista dentro de la demanda interna, si el gasto público o el gasto privado, estamos viendo que el gasto privado ha tomado la posta. Obsérvese que la inversión privada en el primer trimestre de este año y en el segundo está creciendo a tasas del 9% y el consumo privado creciendo a tasas por encima del 3,5%. Entonces es un escenario por el lado del gasto relativamente favorable. En el caso de la inversión privada, incluso en el tercer trimestre, con la información que ya tenemos, estamos estimando que la inversión privada incluso se habría acelerado, ¿no? No tenemos todavía la cifra oficial publicada, estamos estimando que el crecimiento de la inversión privada en el tercer trimestre se habría ubicado entre 11 y 12%. Entonces, nuevamente, la economía por este lado sigue evolucionando bien, por el lado de la inversión, pero también por el lado del consumo. Tener tasas de crecimiento del 3,5% son relativamente saludables
y se sostienen por lo siguiente: mercado laboral. Mercado laboral formal, como podemos ver aquí, venía creciendo a ritmos que llegaron hasta el 6%, pero en buena parte esto respondía a un rebote de lo que vimos en el 2024. Básicamente recuperación del empleo formal en el sector agrícola. En el 2024, con el fenómeno del Niño, muchas agroindustriales tuvieron que cancelar puestos de trabajo. Pasado ese fenómeno, nuevamente se aceleró, hubo una recuperación de ese empleo. Pero pasado incluso ese rebote, estamos viendo que el empleo formal está creciendo a tasas del 5,2. Y dentro del empleo formal, no es el protagonista el empleo público, donde está creciendo solamente 0,6. El gran protagonista es la creación de empleo en las empresas formales del sector privado, ¿no? Entonces, nuevamente, esto es parte de lo que quería señalar, como que la posición cíclica de la economía peruana, a pesar de todo el ruido político, a pesar de todo el ruido externo, está pasando por un buen momento. Y si vamos a las cifras de Lima, la tasa de subempleo, vamos a decirlo en simple, el empleo de baja calidad viene declinando de manera sostenida y hoy ya se ubica casi 2 puntos porcentuales por debajo de la tasa de subempleo prepandemia, que era más o menos 36%. Hoy día ese empleo inadecuado está en 34,1. Entonces tenemos creación de empleo, eh, empleo de calidad, muy dinámico el empleo formal y como resultado, y esto cuando lo muestro a inversionistas, piensan que Perú está pasando por un boom económico espectacular. Los ingresos provenientes de las actividades laborales en Lima Metropolitana están creciendo, los ingresos ajustados por inflación, entonces poder de compra, están creciendo por encima del 10% interanual. Entonces, con esto quería nada más mostrar evidencia de que hoy, reitero, a pesar de todos los problemas, los choques idiosincráticos, ya sea el clima, que por suerte este año no hemos tenido, ya sea la inestabilidad política o ya sea este entorno internacional cambiante, la posición cíclica de la economía hoy es relativamente positiva. Y moviéndonos a la parte de los macrofundamentos, los macrofundamentos siguen estando muy sólidos, ¿no? La inflación, por ejemplo, el tema de estabilidad de precios, hoy la inflación interanual en Perú se ubica en 1,4, ¿no? Ahí compitiendo en las grandes ligas de los países con mayor estabilidad de precios en el mundo, ¿no? Canadá, Eurozona, Estados Unidos, incluso tenemos una inflación más baja que estas economías avanzadas, y ni qué decir cuando nos comparamos con las economías de la región. Según esta tabla que publica el Banco Central, Perú tiene desde hace 28 años, 7 meses y contando, una inflación de un solo dígito, ¿no? El tema de estabilidad de precios está muy arraigada ya en la sociedad, se valora mucho y es algo que permite, por supuesto, configurar un escenario favorable para la toma de decisiones de inversión y para preservar el poder adquisitivo de las personas. Hoy la inflación en el Perú es una fortaleza, la estabilidad de precios es una fortaleza y por supuesto la inflación no es un problema en nuestra economía. Y por el lado de las cuentas externas o por el lado de la posición externa del país, muy favorable, los términos de intercambio, es decir, el poder de compra de nuestras exportaciones en relación a las importaciones, está en su mejor nivel desde 1950. Podemos mover este gráfico más atrás y así revela este indicador. Más aún, estamos hoy 60% por encima de los términos de intercambio que teníamos durante el auge minero, ¿no? En el pico llegó hacia el 2007, 2008, estamos un 60% por encima de ese nivel. Es decir, si tuviéramos hoy un entorno de mayor estabilidad política, seguramente la economía no estaría creciendo al 3, podría estar creciendo tranquilamente al 5%, con mucha inversión vinculada al sector minero. Lamentablemente es algo que no estamos viendo. Pero con todo, eso nos está dando una balanza comercial
en niveles que están en récord históricos, ¿no? Y que obviamente nos viene muy bien tener una cantidad de ingreso de dólares a la economía en este entorno internacional tan volátil. La posición de liquidez internacional también es muy favorable. Tenemos activos externos, digamos, los activos externos son menos que los pasivos externos, ¿no? Que la deuda externa. Somos deudores netos por unos 100.000 millones de dólares. ¿Nos debe preocupar eso? Tal vez no. Fíjese que los activos externos son muy líquidos. Son reservas del Banco Central, 86.000 millones de dólares, y 40.000 millones de dólares que corresponden al sistema financiero, bancos, AFPs, etcétera, que son usualmente activos relativamente líquidos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pueda pasar, si hay una necesidad de dólares en la economía y no entran más dólares desde otros canales, pues bueno, tenemos un buen colchón para mantener las operaciones de comercio, los pagos de deuda que vengan hacia adelante. Y por el lado de los pasivos internacionales, la verdad que son pasivos básicamente de largo o muy largo plazo. Lo único que quema son estos 9.000 millones de dólares que son los vencimientos de deuda externa de los próximos 12 meses. Pero con estos pasivos, con estos activos tan líquidos, podríamos pagar hasta en 9 meses todos los vencimientos de deuda externa que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, hay una posición de holgura internacional relativamente favorable. Y por el lado fiscal, si bien ha habido un deterioro en estos indicadores en los últimos años, la deuda pública ha subido, que duda cabe. En el 2014 era 20%, hoy día es 32%, pero vamos, sigue siendo una deuda pública bastante reducida como porcentaje del PBI. Fíjense que al cierre del año pasado estaba en 32,1 y compara muy bien con el 42% de Chile, con el 61% de Colombia, con el 58% de México o con el 83% de Brasil. El problema de la deuda pública, el problema de las cuentas públicas en Perú hoy no es un problema de saldos, no es un problema de stocks, es un problema de flujos. Los stocks, lucen bien. El problema es este. El déficit es todavía relativamente grande como para poder estabilizar la deuda en niveles relativamente bajos. Y ahí es donde está el gran reto hacia adelante. Pero hoy por hoy, los indicadores fiscales siguen luciendo razonablemente bien. Y tal vez la síntesis de estas fortalezas macroeconómicas la podamos ver en este gráfico. Fíjese que aquí tenemos el gráfico el tipo de cambio de los últimos 25, casi 26 años. ¿Y qué estamos viendo aquí? Este gráfico está el 3 de octubre, debería actualizarlo porque el último tipo de cambio que tenemos no es 3.48, ya está en 3.42. Pero con el tipo de cambio a esa fecha, este nivel es 1,2% más bajo que el que teníamos en diciembre del 99. Es decir, básicamente nuestra moneda no ha sufrido depreciación con respecto al dólar. Compárese esa situación con el 82% de depreciación del peso chileno, 94% del peso colombiano, más de 100% del peso mexicano, más del 100% del peso colombiano y casi 200% con respecto al real brasileño. Y aquí traigo un artículo que publicó el año pasado The Economist, cuando Milei fue a visitar fue a la convención republicana el año pasado. The Economist le dijo: oiga, señor Milei, ¿qué hace usted por ahí? Puede ir a Perú a aprender un poco de estabilidad macroeconómica, y es en este gráfico que está en escala logarítmica, donde se aprecia claramente una estabilidad relativa del sol y la caída tan abrupta que ha tenido el peso argentino en los últimos años, ¿no? Una economía que estaba entre las 10 economías más ricas del mundo en términos de ingreso por habitante hasta mediados de la presente, del siglo XX, y cómo ha tenido un declive tan impresionante, ¿no? Entonces, eso en cuanto
si quieren ustedes, el punto de partida de las proyecciones que les voy a mostrar a continuación. El contexto por el lado de crecimiento, por el lado cíclico, es positivo y hay fortalezas por el lado macro que nos deberían ayudar eventualmente a contener eventuales choques que puedan provenir desde el exterior. Entonces, sobre ese entorno general, reitero, estos son los supuestos que estamos tomando en consideración para hacer las previsiones. Por el lado internacional, como señalaba, a corto plazo, un contexto relativamente favorable. Estamos entre los países menos afectados por los aranceles, términos de intercambio muy altos y las condiciones financieras que va a enfrentar el gobierno peruano y las empresas peruanas cuando salgan a pedir prestado al exterior podrían ser más favorables. ¿Por qué? Las tasas de interés internacionales se están recortando y además la debilidad global del dólar va a hacer que sea más fácil pagar obligaciones en moneda extranjera. Desde luego, esto está atenuado por este entorno de incertidumbre que hemos descrito al inicio y que seguramente lastrará el crecimiento global, no a corto plazo, pero sí a mediano plazo. Por el lado de condiciones climatológicas, que siempre es importante señalar en una economía como la peruana, no estamos viendo nada complicado en el horizonte de previsión. Estamos incorporando el impacto del que va a tener el retiro de fondos previsionales. Vemos también mayores flujos de inversión en minería y construcción. Y sobre el contexto político, habíamos asumido que Boluarte se iba a quedar, no va a ser así, pero estamos asumiendo que quien ganará las elecciones finalmente es un supuesto de trabajo, será alguien que no va a hacer grandes cambios radicales, no será un reformista, pero pensamos que estamos asumiendo que será alguien moderado, pero con muy poco margen político para implementar reformas. Dando un poco de color sobre alguno de esos puntos, sobre el tema de los aranceles, efectivamente estamos en el grupo de países a los que se les ha impuesto un 10%, y en términos relativos salimos bien librados con respecto a algunos competidores, por ejemplo Vietnam, que exporta textiles, ¿no? Es un país que ha sido más penalizado que nosotros, o Indonesia, ¿no? Países exportadores de textiles y que van a tener que enfrentar aranceles más elevados que los que enfrenta Perú. En nuestras estimaciones, vemos que el impacto de los aranceles a nivel macroeconómico sobre la economía peruana es relativamente acotado, ¿no? Pensamos un impacto entre 2 o 3 décimas de punto porcentual, es decir, la economía podría crecer unas 2 décimas más si tuviéramos un entorno internacional relativamente de mayor integración comercial, de mayor comercio internacional, ¿no? No ese es el caso, entonces vamos a tener algún impacto al igual que todo el mundo, pero pensamos que es un impacto digerible. Hay, por supuesto, heterogeneidad por sectores, hay algunos sectores que están un poquito más expuestos, uno de ellos puede ser prendas de vestir y textiles, y el otro, agroindustria. En el primer caso, el 51% de sus ventas al exterior van al mercado norteamericano, pero reitero, otros competidores van a ser más penalizados, y el 36% de las agroexportaciones van a Estados Unidos. Pero también ahí hay algunos matices porque tenemos producción contraestacional. En algunos casos, de repente, Canadá se va a ver más favorecido en el tema de arándanos, por ejemplo, pero el impacto igual, si bien estos sectores son más sensibles, es relativamente acotado a nivel macroeconómico. En términos de intercambio, seguimos pensando que se va a mantener en niveles elevados, en niveles máximos históricos. Y ahí estamos viendo cómo el cobre ha superado incluso este año los $5 la libra, y el precio del oro por encima de los $4,000 la onza Troy, lo cual por supuesto nos viene muy bien que se mantengan en esos niveles. Sobre la parte internacional también pensamos que la Reserva Federal va a recortar su tasa de interés y hacia finales del próximo año la va a ubicar en 3%, pero desde luego la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos va a afectar las decisiones de inversión
y por lo tanto en alguna medida va a lastrar el crecimiento. Cabe señalar que el día de ayer el Fondo Monetario publicó sus nuevas previsiones, ha hecho un upside a estas proyecciones, pero ha dicho también que hacia adelante las perspectivas son sombrías, ¿no? Por el tema comercial, ¿no? Entonces, si bien el impacto de los aranceles no ha sido tan fuerte como se estimó en algún momento, en parte porque la administración norteamericana reculó. Recuerdan ustedes también que en algún momento China tuvo aranceles del 145%, hoy están negociando, más allá de la retórica de Trump, que hace poco dijo que le va a imponer 100% de aranceles. En fin, al final del día siguen negociando y parece que no va a ser una situación tan dramática. Pero como se puede ver en este indicador de incertidumbre sobre la política comercial, en parte por lo errático de la administración norteamericana respecto a qué tipo de medidas va a implementar, se mantienen niveles relativamente elevados. Ya no como los de Liberation Day, pero sí incluso por encima de los que vimos durante los eventos de la pandemia. Pensiones, para hacerlo rápido, pensamos que el impacto va a estar entre 3 y 5 décimas de mayor crecimiento económico. El retiro potencial total anda alrededor de los 32.000 millones de soles, ¿no? Y de lo que se podría retirar, pensamos que va a estar entre 22.000 y 26.000. Una parte de eso se va a ir a consumo, que incluye importaciones, que no entra al PBI, por supuesto. Eso es una filtración. Pero la parte que sí va a impulsar crecimiento, reitero, estimamos va a estar entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales de más PBI. También vemos mejora en los flujos de inversión. No son en el lado minero grandes proyectos de inversión como Quellaveco, que fue de 5.000 millones de dólares, pero son proyectos de mediano tamaño que también van a ser, que son importantes. Reposición Antamina, que está en marcha, 2.000 millones de dólares. Tía María, con inicio durante este semestre, unos 1.800 millones de dólares. Los flujos de inversión en la línea 2 del Metro Lima se están acelerando. Chavimochic, un proyecto de irrigación paralizado, va a haber inicio de construcción ya en el segundo, o reinicio de las obras en el segundo semestre de este año. Es un proyecto de irrigación de 750 millones de dólares. Safranal, 1.900 millones, con flujos de inversión que se van a acentuar en el 2026. Tenemos toda la cadena, todo el paquete de aeropuertos regionales que ya están aprobados por 640 millones de dólares. El acceso al aeropuerto, toda la parte vial, el proyecto vial Santa Rosa por 350. Y finalmente el anillo vial periférico, que no está en el horizonte de previsión para el 2026, pero es importante señalarlo porque sí estaría hacia el 2027, 2028. Es una obra de 3.400 millones de dólares y a la que habría finalmente que agregar la nueva carretera central, que es una obra de 6.500 millones de dólares, pero que eso todavía lo vemos un poquito más con más rezago, ¿no? Porque todavía hay una serie de interferencias que hay que eliminar, entre ellas una serie de expropiaciones, y ojalá que el inicio de esa nueva carretera, que es bajo la modalidad de gobierno a gobierno, vea luz hacia el 2028. Por el lado político, vemos que la volatilidad podría acentuarse. El impacto financiero hasta ahora ha sido muy acotado. Esto es lo que pasó al día siguiente de la vacancia de Boluarte. Hubo depreciación de las monedas regionales, pero Perú fue la que menos se depreció, a pesar del ruido político. Y parece que el gatillo de esta depresión regional fue cuando fue el anuncio de Trump de que los aranceles para China se iban al 100%, ¿no? El problema con las tensiones políticas es que si estas se mantienen en niveles elevados de manera persistente, finalmente van a afectar el consumo, la inversión, las primas de riesgo, y eso es decir, va a hacer que los créditos eventualmente sean algo más caros y finalmente el crecimiento. Tal vez no es algo inmediato, tal vez uno podría caer en la autocomplacencia y decir, oye, no ha pasado nada con el tipo de cambio. Sí es cierto, pero sí pueden haber impactos de mediano plazo
generados por esta inestabilidad recurrente por el lado político, ¿no? La inestabilidad, el sistema político hoy por hoy es disfuncional al crecimiento económico, lamentablemente. Aquí hay algunas fechas claves, tal vez la más importante es que el 23 de diciembre vamos a conocer quiénes van a ser los candidatos que van a ir por la presidencia. Y todavía hoy tenemos un entorno muy incierto para ver quién podría ser el ganador, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos que están liderando las encuestas, también es cierto que hay un 47% de indecisos que puede cambiar rápidamente este panorama que revelan hoy en día las encuestas de intención de voto. Entonces, en ese entorno, pensamos que la economía va a crecer este año 3,1 el próximo, y alrededor del 2,5 como promedio anual entre el 27 y el 2030, ¿no? Lamentablemente, los temas vinculados a la debilidad institucional, problemas con la gobernabilidad, el incremento de la criminalidad, nos van a pasar la factura, van a reducir la inversión, van a hacer que las decisiones de consumo sean más acotadas, y eso en términos de crecimiento se va a ver como un crecimiento mediocre, alrededor del 2,5, ahí en línea con el promedio de América Latina, que no nos dice mucho, porque América Latina posiblemente sea uno de los peores barrios del mundo emergente. Si nos tenemos que comparar, nos deberíamos de comparar con las economías emergentes del sudeste asiático, que están creciendo alrededor del 5%, ¿no? En un país con tantas demandas, con tantas expectativas de mejora, un 2,5 realmente es relativamente bajo. Por el lado fiscal, pensamos que va a haber una reducción del déficit importante asociado a la mejora en los ingresos públicos, en los ingresos fiscales, por los altos términos de intercambio, eso viene bien, pero también están subiendo los gastos. Entonces el déficit no va a caer lo suficiente como para cumplir la senda de consolidación fiscal que exige que el déficit retorne al 1% hacia el 2028. No lo vemos así. Pensamos que el déficit se va a quedar entre 2 y 2,5 en los próximos años. Para reducir el déficit vamos a necesitar consenso político para contener el gasto. Y lamentablemente esto no ha sido así en los últimos años. Como resultado, la deuda pública va a subir hacia niveles más cercanos al 37% hacia el 2030. Nada complicado, por supuesto, nada complicado si nos comparamos con la región, ¿no? Hacia adelante, seguimos teniendo niveles de endeudamiento público y de déficit fiscal y de endeudamiento público más bajos que la región, pero obviamente una de las características de la economía peruana ha sido su solidez fiscal y queremos mantenerla. Y para eso vamos a necesitar un esfuerzo adicional. Ojalá se logre el consenso político necesario. Y hay una serie de iniciativas que están erosionando las finanzas públicas, ¿no? Que vemos con mucha preocupación. Tal vez la más importante es esta, que acaba de, el régimen especial de pensiones para docentes, que es elevar las pensiones hacia el docente que tiene el menor nivel de ingreso, hacia el docente activo que tiene el menor nivel de ingreso, que es 3.300 soles. Eso va a implicar un esfuerzo de 5.000 millones de soles. Ya lo aprobó el Congreso, en segunda votación está enviado para autógrafa, pero el Ejecutivo la ha observado, la ha regresado con observaciones. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que la nueva administración pueda contener estos arrebatos populistas que están erosionando finalmente las finanzas públicas y van a implicar una debilidad fiscal en los próximos años. Por el lado comercial, en este entorno de altos precios de materias primas, la verdad, no vemos ningún problema. Y en ese entorno, pensamos en un entorno en el que seguimos contando con altos términos de intercambio, fuerte superávit externo y la debilidad global del dólar. Pensamos que el tipo de cambio este año va a cerrar en un nivel entre 3,50 y 3,60. ¿Por qué hacia finales del año un pequeño rebote? Por el tema electoral. Básicamente eso. Y el próximo año regresaremos nuevamente a un entorno de apreciación que está vinculado a que el Banco Central básicamente va a mantener su tasa de política monetaria, pero la Reserva Federal la va a recortar. Entonces, el diferencial de tasas de interés entre soles y dólares
va a favorecer la demanda por activos en soles y eso implica apreciación, ¿no? Eso ya lo estamos viendo ahora, estamos viendo un retorno, un mayor apetito por papeles de deuda en soles por parte de inversionistas internacionales y eso explica en parte por qué estamos viendo también este tipo de cambio con tendencia a la baja. Y para finalizar, por el lado de la inflación, el Banco Central ha hecho un magnífico trabajo ahí. Pensamos que la inflación este año va a cerrar en 1,8% y el próximo en 2,5%. Hay soportes para mantener un entorno de estabilidad en términos de precios. Por el lado, la misma apreciación del tipo de cambio induce una menor inflación. Las expectativas de inflación están muy bien ancladas alrededor del 2,1% o 2%. O sea, las expectativas de inflación son importantes al momento de hacer contratos, ¿no? De fijar precios. Bueno, esas expectativas de inflación están en el centro del rango meta del Banco Central y en ausencia de choques de oferta, incremento súbito del petróleo, al contrario, estamos viendo tendencia a la baja en el petróleo, o incrementos súbitos en los alimentos, en los precios de los alimentos importados, en ausencia de choques de ese tipo, pues la inflación va a mantenerse muy cómodamente dentro del rango meta. Y en ese entorno, con inflación controlada, alrededor del centro del rango meta, en una economía que no necesita estímulo, de hecho, está creciendo alrededor del potencial y ya tiene un estímulo adicional que es el mismo retiro de fondos previsionales, pensamos que el Banco Central mantendrá su tasa de política en 4,25 en lo que resta en los próximos meses. ¿Hay riesgos sobre estas previsiones? Por supuesto. Por el lado externo, la posibilidad de nuevos choques de oferta, temas de aranceles, por ejemplo, tensiones geopolíticas, ¿no? Que eleven los precios de las materias primas, por ejemplo, que importamos, que puede ser el petróleo, pero también hay riesgos por el lado local, un aumento de la conflictividad política o social, un resultado que sea adverso a una economía de mercado, el incremento de la inseguridad, el avance de las economías ilegales que están permeando también el sistema político y en el lado positivo, más bien que veamos una mayor inversión en minería e infraestructura. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Y muchas gracias por la atención. Disculpen la extensión, quería poner todo sobre el asador. Así que nada, quedo atento a vuestras preguntas si las tuviera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Hugo, por una completísima presentación. Vamos a tener un espacio breve para preguntas. No sé por qué no puedo poner mi video. A ver. Pero creo que sí estoy con el audio. A ver en el chat si tenemos alguna pregunta, si puedo verla. Buenas tardes, ¿se grabará la charla? Esa pregunta sí, se va a grabar la charla. Claro, así. La buena noticia es que este tipo de charla la tienen inversionistas que manejan miles de millones de dólares de fondos de inversión, así que, y ustedes la han tenido gratuitamente. Esa es y además con cifras de esta mañana, recién puestas en el asador. Yo pasé la que no estaba con esa cifra, pero la vuelvo a pasar ya con la cifra completa para que la distribuyas a los alumnos, por favor. Muchas gracias, Hugo. Ahora, mientras recibimos alguna pregunta, comparado a tu columna de opinión de ayer, que estuvo buenísima, Hugo, en el comercio, yo creería que tu columna de ayer tenía un tono un poquito menos optimista que la presentación de hoy, o me equivoco. Sí, gracias, Gustavo.
A ver, la columna que tuvo la gentileza del comercio de publicarme se llamaba Política, Incertidumbre y Crecimiento, creo, ¿no? Y Ujú. Economía. Política, Incertidumbre y Economía. Y sí, ahí mostraba mi preocupación por esta constante iteración de la inestabilidad política, ¿no? Que no es gratis. Yo creo que si estamos de acuerdo que las economías de mercado son un vehículo extraordinario para generar prosperidad para todos, para que una economía de mercado funcione bien, requiere instituciones sólidas, ¿no? Instituciones que velen por los derechos de propiedad, por supuesto, un sistema judicial confiable, instituciones que velen por el buen gobierno, es decir, por la anticorrupción, y un sistema político pues que sea predecible, ¿no? O sea, si las demandas, si las justificadas demandas de la sociedad no se pueden canalizar adecuadamente por instituciones políticas, si las instituciones políticas terminan siendo disfuncionales al crecimiento económico porque no tienen los incentivos para comportarse bien, hablando como economista, ¿no? Incentivos. No tienen los incentivos para comportarse bien y dejar a un lado medidas populistas, entonces estamos bien complicados, ¿no? Entonces es un lastre al crecimiento y me genera preocupación, me genera ansiedad también porque son de repente 2 o 3 puntos porcentuales de crecimiento que estamos dejando a un lado por esta inestabilidad. Yo, cuando los inversionistas me preguntan sobre, oye, con tantos problemas, sí, tenemos problemas, pero también somos un país de oportunidades, ¿eh? Tenemos 3 sectores que podrían ser grandes motores del crecimiento. Minería, con todo esto de la reconversión energética, es un sector que podría liderar el crecimiento de manera muy importante. Somos un país que puede apostar más por la agroindustria, por el turismo, con tanta riqueza arqueológica, podríamos apostar más por el turismo. Y somos un país poco endeudado, como hemos visto. Si podemos gastar bien y gastarlo en infraestructura, a corto plazo dinamizas el crecimiento y a mediano plazo dejas un país más competitivo, más productivo, ¿no? Entonces, hay oportunidades. Tenemos el bono demográfico, ahí están los jóvenes, tus jóvenes alumnos, ¿no? Todavía que van a ser demandantes de servicios de educación, de servicios de salud, de vivienda, cuando formen familia, etcétera. O sea, tenemos todas estas fortalezas que no las tiene el mundo avanzado. O sea, y durante el 2001 y el 2019, la inversión privada crecía a tasas del 7,2%. Cuando tú miras el consenso, oiga, señor analista, ¿cuánto cree usted que va a crecer la inversión privada en los próximos años? Te responden 3%. Si pudiéramos recuperar esos 4 puntos de inversión privada, la economía peruana debería estar creciendo así, respirando, caminando, 4,5%, no 3%. ¿No? Entonces iba un poco a una llamada de atención en ese sentido, ¿no? Que necesitamos un sistema político predecible y funcional al bienestar de las mayorías, ¿no? No a intereses particulares. Era un poco ese tono de preocupación, disculpa la ansiedad que transmití en ese No, artículo. perfecto. No, pero, y esto para que entonces los alumnos tengan de tarea leer también el artículo de ayer del profesor como complemento a la charla de hoy. Hay varias preguntas, voy a tratar de sintetizarla porque tenemos pocos minutos. Una pregunta es de corte metodológico que me parece apropiada. ¿Cómo hacen ustedes para estimar, pronosticar un poco la inflación para los próximos 12, 24 meses? Es una pregunta que creo interesante para que los alumnos conozcan un poco la metodología, los modelos de proyección. Y el otro tipo de preguntas tiene que ver bastante con el tema de la institucionalidad, como el tema de los cambios en las reglas de juego, como la bicameralidad, ¿no? Y estos temas de adelanto de elecciones o no, todos estos temas del ambiente político pueden afectar la tasa de crecimiento potencial de la economía, ¿no? Ahora que ya no hay tanto divorcio entre la política y la economía. Eh, Creo que por ahí hay un par de preguntas, un tipo de preguntas interesantes que creo que Hugo podrías comentar. ¿Cómo no? Claro que sí. A ver, sobre la parte de estimación de inflación, como todas las áreas de research, tenemos pues algunos modelos, ¿no? Que a veces no funcionan bien, a veces no funcionan mal, y siempre es un trabajo en progreso, ¿no? Siempre los estamos renovando, mejorando.
Tenemos modelos que usan series de tiempo tendenciales sin mayor teoría para el muy corto plazo, que nos permiten predecir la inflación subyacente y la inflación total, mirando la historia reciente, ¿no? Seguramente en los próximos ciclos van a haber ese tipo de modelos de series de tiempo, arimas y estas cosas, que solamente recogen la historia reciente, ¿no? Y asumen que se repite hacia adelante. Entonces, ese es un tipo de modelos. Y tenemos otro modelo que es, eh, si mal no recuerdo, también se ve la teoría en este curso de Economía General 2, una especie de curva de Phillips, es decir, poner la inflación eh, 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 con sus determinantes como son las expectativas de inflación, las presiones de demanda sobre los precios, ¿no? Medidas como por lo que se conoce como la brecha del producto, y ahí a veces metemos algún choque de oferta, ¿no? Entonces, este último modelo sí nos permite condicionar nuestras previsiones de inflación a lo que estamos esperando respecto de dónde van a estar las expectativas de inflación o qué va a pasar con la brecha de producto, etcétera, ¿no? Entonces, es así como lo hacemos y finalmente todo esto pasa por un brainstorming, una especie de valoración. Finalmente termina también siendo importante el juicio del analista, ¿no? Los modelos no son absolutos, son un referencial, te permiten guardar consistencia entre lo que tú estás prediciendo respecto de otras variables con la inflación, por ejemplo, ¿no? No decir que, oye, estoy viendo presiones de demanda y la inflación está bajita, sería inconsistente, ¿no? Eso salta en los modelos, pero también a veces la cifra puntual, y mientras más te muevas hacia adelante tienes más incertidumbre, ¿no? La incertidumbre se abre, es más difícil predecir el futuro. Entonces, a veces termina también involucrando un elemento de judgment, ¿no? De juicio de valor, ¿no? Del analista y de toda la oficina ahí que nos reunimos para finalmente cerrar las cifras, ¿no? Eso por el lado de la estimación de la inflación. Por el lado del tema de la debilidad institucional, bueno, el año pasado ya vimos quienes ganaron el Premio Nobel de Economía, ¿no? Son personalidades que han escrito mucho sobre la importancia de las instituciones para el crecimiento económico, Acemoglu, Robinson, ¿no? Que escribieron un libro fantástico que los invito a leer, ¿Por qué fracasan las naciones?, ¿no? La tesis general del libro y de todo el trabajo de Acemoglu de los últimos años ha sido rescatar la importancia de las instituciones para el crecimiento económico. Él dice hay dos tipos de instituciones, instituciones inclusivas e instituciones extractivas. Las instituciones inclusivas son las que generan prosperidad, hacen que las reglas del juego sean iguales para todos. Las instituciones extractivas es una élite que se apropia de los beneficios del crecimiento y ahí no hay incentivos para invertir, ¿no? Entonces, claro, si el gobierno me va a quitar o una élite corrupta me va a quitar los beneficios, los beneficios de mi inversión, a pesar de que yo asumo los riesgos y todo lo demás, invierto menos. Y entonces finalmente eso termina afectando la inversión. El libro está documentado por muchos casos y es muy coloquial, ¿no? Ya lo pueden leer, no es un libro escrito de manera técnica, y es un libro fantástico. Yo se lo recomiendo y creo que ahí hay una muy buena respuesta a esto. Ahora, las instituciones en el Perú claramente son débiles. Todos los indicadores de institucionalidad en el Perú muestran un deterioro que no solo Perú en realidad. ¿No? Estamos pasando por una recesión institucional a nivel global, una recesión democrática a nivel global y Perú no escapa de ese contexto, incluso aquí es más acentuada y complicada las cosas, ¿no? Reitero, la institucionalidad te da predictibilidad, mejora el entorno en el cual se hacen negocios, mejora el entorno en el cual se toman decisiones económicas, de las familias también, desde luego, y por lo tanto son el mejor marco bajo el cual se puede generar más crecimiento. No te escucho, Gustavo, creo que estás en mute. Sí, 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 perdón. Ya. Últimas preguntas sobre la parte fiscal. ¿Por qué a pesar de que se estiman desaceleraciones en el crecimiento potencial más adelante, se considera que el déficit fiscal seguirá siendo sostenible en el mediano largo plazo? O sea, comentarios sobre la parte fiscal y, ¿no? y las estimaciones de mediano plazo.
Ok, sí, correcto. No, como decía hace un instante, no nos preocupan las cifras hoy. Esa es la foto hoy. La foto hoy es cuando miras el saldo, ¿no? Como si usted mirara su tarjeta de crédito y miras cuánto debes. Está bajito. Pero sabes que a corto plazo también estás asumiendo muchos gastos. Entonces, en algún momento, eso va a implicar que tu deuda va a empezar a subir. No vemos que haya un problema de insostenibilidad de las finanzas públicas ni a corto ni a mediano plazo. No, no lo vemos así, pero sí vemos una trayectoria ascendente de la deuda pública. ¿Cuál es el problema? Oye, pero caramba, no seas tan pesado, si te vas a mover de 32 a 37 o 36% del PBI, sigue bajita, ningún problema. El problema es la pendiente. Estamos empezando a incrementar deuda pública. Y según las reglas fiscales, la deuda pública en el Perú no debe exceder el 30% del PBI. No estamos cumpliendo la regla. Modifica la regla, puede ser una opción. Pero ¿cuál es el problema cuando estas cosas empiezan a subir? La experiencia nos muestra que cuando la deuda pública empieza a mostrar una tendencia ascendente, después es muy difícil revertir eso, ¿no? Entonces hay que hacerlo cuando estamos a tiempo, que no cueste un sacrificio enorme, una consolidación fiscal dramática como la que están haciendo en Argentina. Pero para no exagerar, pensemos en lo que pasó en Colombia en el 2018-19. La deuda pública empezó a subir, ¿no? Estaba en niveles similares también a la de nosotros, empezó a subir, llegó a niveles de 60, 55, y contaba mucho con recursos fiscales provenientes del petróleo. Nosotros contamos con lo que nos daría el cobre, que no se va a necesariamente mantener toda la vida, ¿no? Entonces se revirtió el precio del petróleo y no pudieron salir de ese nivel de endeudamiento, tuvieron que hacer una reforma tributaria que fue muy criticada, muy complicada, políticamente imposible de implementar, y Colombia sigue hoy complicada con su tema fiscal. Ese escenario es el que hay que evitar. Colombia ya no es grado de inversión, Perú sí lo es. Evitemos perder el grado de inversión porque eso encarece el crédito no solo para el gobierno, para todos, para usted que va a tomar crédito hipotecario, porque las tasas referenciales del crédito hipotecario es ¿a cuánto le prestan al gobierno? A 7. Bueno, a usted le vamos a prestar más 2 puntos de riesgo al 9. Si la tasa del gobierno cae, a usted también le vamos a prestar a menos tasa. Estructuralmente las tasas serían más bajas en Perú si la deuda cae, ¿no? Entonces, por eso es importante mantener las finanzas públicas muy sólidas, ¿no? En una economía donde la parte política no ayuda, entonces tenemos que buscar espacios en las fortalezas, y esas fortalezas hasta ahora es la parte fiscal también. Hay que mantenerlas. Finalmente vamos a acabar con dos preguntas eh, tenían que venir de cajón. ¿Cree que la salida de Julio Velarde del BCR el próximo año afecte la inversión privada y la estabilidad económica del país? Esa es una pregunta. Y la otra, profesor, ¿usted recomendaría que una persona natural, ahora con la situación política, ahorre en comprar dólares o algún otro medio? Ok, sobre la primera, a ver, yo creo que el buen Julio Velarde, a quien todos admiramos y le debemos gratitud, ha tenido un liderazgo espectacular sobre el Banco Central. Pero estoy seguro que también Julio Velarde coincidiría conmigo si digo lo siguiente, que más importante que las personalidades es la institucionalidad. Y el Banco Central tiene una institucionalidad muy fuerte. A Dios gracias, hemos creado un marco institucional que consagra una autonomía eh, para el Banco Central muy sólida, consagrada en el artículo 84 de la Constitución, donde se le define un objetivo único de estabilidad de precios y donde se le prohíbe al Banco Central prestarle al gobierno. Entonces es una prohibición constitucional, ojo, ¿no? Porque ya la Constitución del 79 también decía que el Banco Central era autónomo, pero era así como esas buenas intenciones que tienen las constituciones, ¿no? Un wishful thinking, ¿no? Entonces, en cambio que la Constitución 93 sí es más fuerte, incluso su ley orgánica le establece una serie de prohibiciones por las cuales puede el Congreso despedir al directorio del Banco Central, no sé, que se llaman faltas graves. Por ejemplo, establecer tipos de cambio múltiples, que era otra forma de prender la maquinita, no la voy a detallar aquí por falta de tiempo, o establecer aportes de capital para bancos de fomento,
¿no? El Banco Agrario, ya no, el Banco Central antes sí podía soltar la maquinita para hacer este tipo de cosas, hoy ya no lo puede hacer. Entonces, y el otro elemento importante, además de la institucionalidad, que en alguna medida está relacionada, es los grandes cuadros técnicos que tiene el Banco Central, ¿no? Entonces, funcionarios de primera línea, muy competitivos, una entidad muy meritocrática, y a quienes le debemos pues tener esta estabilidad de precios, esta estabilidad macroeconómica, a pesar de todo lo que ha pasado en el país en todos estos años, ¿no? Esto no quiere decir que no hay que reconocer el liderazgo de Julio Velarde. El liderazgo de Julio Velarde ha sido fundamental para convertir al Banco Central de Perú en un referente mundial, no en un referente latinoamericano, en un referente mundial. Y eso se lo debemos a Julio Velarde. Y además que Julio Velarde ha sabido velar muy bien por esa autonomía del Banco Central y por supuesto, su papel ha sido primordial y protagónico desde el 2006 cuando asumió la conducción del banco. Pero reitero, la institucionalidad, los cuadros técnicos que existen son importantes. Y además, si Julio Velarde decidiera dar un paso al costado, seguramente hay muy buenos economistas como el profesor Yamada, que podría muy bien liderar la entidad contar y seguir contando por ello con personalidades distinguidas con la credibilidad que requiere un banquero central, ¿no? Sobre el tema, o sea, en conclusión, si saliera Julio Velarde, va a depender desde luego que se ponga un economista con credibilidad, reputado, al mando del Banco Central. Si eso ocurre, dada la institucionalidad, dados los cuadros técnicos, no debería ser una transición muy friccional, ¿no? Debería ser algo relativamente parsimonioso, sin mayores problemas, y por lo tanto no debería haber afectación sobre la inversión privada. Pero va a ser importante, desde luego, sí es importante en ese sentido, más allá de Julio Velarde, que hace muy difícil estar a su altura, reemplazarlo fácilmente, que sea una personalidad con cierta reputación. Por el lado de si ahorre en dólares o no, más importante es que ahorre en el segundo banco del país, ¿no es cierto? Mentira, estoy bromeando. A ver, y muchas veces hacen este tipo de preguntas en los eventos en los que uno participa y creo que la respuesta tiene que ver, es muy personal, tiene que ver con el perfil de riesgo que quiere asumir cada persona, tiene que ver con las obligaciones que tiene cada persona, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene obligaciones en dólares, hoy es un buen momento de comprar dólares, ¿no? Si tiene que repagar una deuda en dólares. Pero si no la tiene, no se complique, ahorre e invierta en la moneda en la que usted recibe sus ingresos y te evitas el riesgo cambiario. Ahora, si usted quiere arriesgar algo, puede tener parte de sus ahorros, parte de su portafolio en dólares, parte de su portafolio en soles. Pero reitero, va a depender mucho del apetito por riesgo que usted tenga y va a depender también del tipo, del perfil de obligaciones que usted tenga hacia adelante. ¿Tienes obligaciones en dólares? Bueno, ahorra algo en dólares, ¿no? Ahora que está relativamente bajo el tipo de cambio, de repente es una buena posibilidad. Pero si no las tienes y estás en soles, todo en soles, mi sugerencia sería manténgase en soles. Recuerde ese gráfico que mostré hace un instante. El sol peruano no se ha depreciado a largo plazo, ¿no? En los últimos 30, 25 años con respecto al dólar. Es como decimos los economistas, hay una especie, aquí no se cumple en ningún lado esta teoría, ¿no? Pero en el Perú esta reversión a la media se cumple, ¿no? Al menos en estos últimos 25 años. Es un caso bien interesante de señalar, pero no ha habido, digamos, grandes fluctuaciones, no ha habido pérdida de valor para el sol peruano en los últimos 25 años. Excelente, profesor Perea, gran directo amigo Hugo, muchísimas gracias. Un gran aplauso virtual para Hugo por esta excelente charla, un lujo haberte tenido aquí por casi hora y media. Agradecerte, Hugo, y por la cantidad de preguntas. Hemos tenido a un auditorio muy, muy atento a todo tu presentación. Te agradezco mucho en nombre de la UP y tus colegas acá
que te estiman mucho y te siguen atento a tus declaraciones en los medios y a tus reportes. Muchas gracias, querido Gustavo. No, para mí todo un honor, de verdad, que me hayas invitado. Te agradezco mucho la deferencia y encantado de compartir este material, estas ideas con los jóvenes que se están formando. La economía es una ciencia fascinante, una ciencia social fascinante y creo que han elegido la mejor carrera. Así que nada, encantado de conversar con ustedes en cualquier otra ocasión. Yo me comprometo a actualizar la presentación en unos minutos, te la envío y la compartes por favor con los muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Chao.